Bueno, pues son las 8:35, ya está aquí la mesa de todos los lunes. Israel Zamora de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, bonita semana a todos. Gracias. Rubén Moreira, ¿cómo estás? Coordinador de los diputados del PRI. Muy bien, a tus órdenes. Gracias. Yamil Álvarez y Casa de Somos México. Bien, no tan bien y de buenas como dice la presidenta, pero inicio de semana, quitando lo malo, muy bien. Bueno, menos mal. Veo que vienes cargadito. Sí, ¿qué traes mira, ahí? A ver, cuéntanos, Emilio. Lo que fuimos recogiendo, distintos tipos ¿Ayer? de acordeones, ayer y los días previos a la elección. Ajá. Estos son distintos tipos de acordeones A que ver. se fueron entregando. Esto es otro tipo de acordeón. O sea, cada una con diferentes candidatos. Muchos de ellos son los mismos. Ajá. Y otros son parte, hasta confeti nos entregaron, mira. Ahí ¿No? ni a esto les entiendo, imagínate. Ese más que fue ¿No? la que se te quedó ahí, que no pudiste repartir. Fíjate Emilio. A ver, este fue un tipo de folleto que entregaban ayer, que ustedes, ustedes hicieron esta operación que se llamó la Brigada Antimapaches. Ajá. Y pedimos a la gente que nos recolectara los acordeones. Okay. Este es un caso interesantísimo. Una persona que le dieron 4,000 pesos por repartirlos, en lugar de repartirlos nos los entregó. Y esos son otros dos casos. ¿Y agarró los 4,000? Ya agarró los Está 4,000. bien. Bueno. No, ya le están aprendiendo a Morena. Este fue un tipo de folleto. Ese es un tipo de ¿Ustedes acordeón. también lo vieron, Rubén? ¿No? Sí, muchas ¿Sí? partes. Bueno, Yo este puse es una denuncia ese es acá uno de ellos. en la Ciudad de México. Y ya, por supuesto, un estamos... acordeón. ¿Cuál te tocó? ¿Esa o esta? Uno muy largo. ¿Como y estas? Lo llevé al... Sí, uno de ese tipo. A ver. Se estaba repartiendo en la colonia Nápoles, aquí en la Ciudad de México, casa por casa, y presenté mi queja en el INE y espero, bueno, pues que se actúe como corresponda. Huele recién impreso. Sí, claro. sí, y eso Huele tiene que caro. ver justo. Si fuera una persona, pues una cosa individual, pero esto es una práctica sistemática, estructural. Esto configura un delito electoral, esto configura, por supuesto, riesgo para la elección, y eso es lo que vamos a luchar jurídicamente, porque la verdad de las cosas es que hay que decirlo con claridad, que 9 de cada 10 mexicanos no hayan participado hace de esta elección un absoluto fracaso. El pueblo habló rechazando esta elección que dijeron que había pedido así, y entonces ¿por qué 9 de cada 10 no fueron a votar? Entonces, déjame cerrar esto. Un tipo de acordeón otro Hay un tercero. A ver. Acá está, es este que Donde ya tengo uno. Nada más para Este es el tercero, sí. Si me dejas una muestra para ver cómo terminamos sí. con los resultados. Sí, mira, ¿Este es el otro? Este es el otro. Entonces son 3 tipos. Sí. ¿Tú viste algo más, Rubén? Sí, yo me pusiste tocó una denuncia. presentar una denuncia aquí en la Ciudad de México, en el INE. Estoy esperando que se haga una indagatoria, que se resuelva. Es un acordeón estos que se hacen ¿Como largos, esta? sí, de este tipo, Ajá. que se entregó en la colonia Nápoles y que se iba repartiendo pues en todas las casas por personal. Yo he señalado que aquí hay 86,000 cámaras en las calles y que por lo tanto, si tuviera voluntad el gobierno de la capital y las fiscalías, pues sabrían exactamente quién armó esta tremenda farsa. Insisto, igual que Emilio, fueron a las urnas un 11% de los mexicanos. Eso es lo que está reportando a este momento el INE en su página oficial. A ello hay que restar muchas boletas que son nulas y muchos recuadros, que es el 10% de las boletas nulas, y muchos recuadros que no fueron usados. Es decir, que estamos hablando en algo patético. La destrucción del Poder Judicial se hace de una manera terrible. El pueblo de México, utilizando pues argumentos que luego se ponen sobre la mesa, repudió esta elección, y es falso que Morena tuviera esa legitimidad que decía del plan C. Es totalmente falso. Si a esto sumamos 2 procesos electorales donde a Morena le va muy mal, y en particular a la dirigencia de Morena, Durango y Veracruz, en particular la dirigencia le va muy mal en Durango, donde incluso uno de ellos fue a dar ahí a tratar de influir. Pues ayer fue un mal día para México. ¿Uno de ellos quién? Andrés Manuel López Beltrán, ahí se estacionó, empezó a generar notas de algo que no estaba sucediendo allá, y bueno, pues los resultados dicen otra cosa.
Fue un mal día para México y un pésimo día para Morena, que no tiene legitimidad. A ver, Israel. Pues ayer el pueblo de México no solo eligió a personas juzgadoras, sino eligió dejar atrás un pasado, ¿verdad?, muy oscuro de nuestro país. Dicen que no hay legitimidad en 13 millones de votos. Y es una incongruencia en la que cae la oposición, como siempre. Millones, ¿no? 13, pero oye, a ver. Es el 11%, no son 13. Por un lado, dicen, ayer yo escuché la declaración del presidente del PAN, Jorge Romero, en donde decía que había sido casi nulo. Bueno, 13 millones son más que los 9 millones que recibió el PAN. Entonces quiere decir que el PAN no tiene nada de representación. Y si vamos a medir bajo esa vara de que 13 millones no valen, entonces los 9 millones del PAN, pues, ¿qué valen? Ahora, dice el PRI en otra declaración que dijo Alejandro Moreno, que les dimos una paliza en una entrevista que dio ayer Alejandro Moreno, presidente del PRI, diciendo, le dimos una paliza a Morena y que Morena no sé qué. Su gobernador de ese estado en donde dicen que recibimos una paliza, recibió hace un par de años 300,000 votos. Es decir, ahorita, según la tendencia que va, Hugo, que estaría recibiendo prácticamente 5 millones de votos para ser ministro de la Suprema Corte. Eso es 16 veces más de lo que recibió el gobernador, que dice. Pero ¿por qué menosprecian entonces los 13 millones? Permítanme. Por alusiones. Todavía no me suena ahí, todavía no me suena. Y entonces decir, no me interrumpan. Dale. A ver, entonces, ellos dicen que yo hice un análisis de los últimos 18 ministros que se eligieron en los últimos 4 sexenios. Cuéntame la hora que regrese. Israel concluye y voy con Rubén. Sí, el minuto que ahí no, me está acercando, dice lo siguiente. Yo hice un análisis de los 18 ministras y ministros que fueron elegidos en los últimos 4 sexenios. La media aritmética es que recibieron cada una de ellos 86 votos. Eso sí era democrático. Ay, no, pero 86 votos sí era legítimo. Es que, ¿qué dicen? Fíjate, dicen, pero es que esos 86 votos son de calidad. Esa es la gran diferencia. Para la oposición, precisamente lo que defienden es un clasismo, un racismo. Para ellos, 86 votos de los senadores. Yo fui senador, yo voté por algunas de las ministras que ayer volví a votar por Loreto Ortiz, por Lenia volví a votar, como lo hice como senador. Lo que ellos sostienen es que 86 senadores tienen un voto mucho más superior que el del ciudadano normal. Por eso están de acuerdo en que 86 que antes votaban si era democrático, si era legítimo, y que ahora 5 millones de personas que según las tendencias van a votar por un ministro, ellos no son legítimos si no le dan legitimidad. ¿Eso estás diciendo, Rubén? No, a ver, son dos cosas muy distintas. Primero hablemos de Durango. En Durango tenemos un buen gobierno, el de Esteban Villegas, que triunfó en el 22 con un porcentaje muy alto, que allí en Durango, la capital y los 6 distritos, en el 24 los ganó también la alianza PRI-PAN, entonces PRD. Ahora gana PRI-PAN la mayor parte de los votos en ese estado. ¿Pero fueron juntos? Sí, señor, fuimos juntos, y es una muestra de que las alianzas funcionan en la oposición, y si se hubiera sumado MC, hubiera sido aplastante en todas partes la derrota sobre... ¿En Durango ustedes se quedan con la capital? Nos quedamos con la capital, nos quedamos con Lerdo, nos quedamos con 21 municipios. Si nos hubiéramos juntado todos, hubiéramos aplastado terriblemente a Morena. Allí en Durango mandaron a Andy, al famoso Andy, que se lleva, yo creo que lo mandaron a perder. Allí en Durango llegaron gobernadores de Morena a tratar de actuar. Incluso el domingo se sentenció en un juicio abreviado en el Poder Judicial Federal a un integrante de Morena por llevar dinero. Esa es una parte. Ahí se actuó de otra manera y no avasalló el gobierno federal. Fíjate, aquí 21 la alianza y el PRI 21. Luego Morena, PT Verde 14. Ustedes se quedaron con 14. Sí, pero se gana la segunda ciudad más importante de Durango, Gómez Palacio. A ver, déjame termino la segunda. Sí, pero el número de votos, el partido dominante es el PRI, en todo el estado. Y ahí están las estadísticas y hay que consultarlas. ¿Y en Veracruz no les fue tan bien? Segunda parte, déjame te contesto la segunda parte sobre todo esto que se dice de la elección del Poder Judicial. Primero, no se pueden comparar peras con manzanas. Segundo, la legitimidad de los jueces sale del respeto a la ley.
a la justicia. ¿No del voto? No, discúlpame, porque en muchos de los casos, el juez va a resolver en contra de las mayorías, porque tiene que proteger a las minorías. Y eso lo dice cualquier jurista importante. Segundo, fue a votar el 11%. A eso hay que descontar votos nulos y votos no usados. Tercero, lo que se dice de que se compara la votación de un gobierno con el de un ministro, pues mira, el porcentaje no se puede comparar. Durango tiene 1 millón de electores y este país tiene 100 millones de electores. Fue un fracaso, pero es porque el pueblo no les creyó. Y es porque están haciendo algo que no tiene lógica. Y es porque es una venganza de Andrés Manuel López Obrador, que ayer yo lo vi gustoso, no por el resultado, porque él ni siquiera sabía cómo votar. Muy bien recibido por todos ahí. Pues todos sus cuates, los poquitos que fueron. Pero tuvo que usar un acordeón porque no sabía cómo votar. Es una venganza. Yo lo vi gustoso por su venganza. Al tiempo vamos y veremos que este país no va a ser más justo de lo que hoy hay y que se perdió la oportunidad de una reforma para ir hacia adelante. Fíjate que es muy importante hacerse cargo de las cosas y infelizmente Morena no se hace cargo. 88 de cada 100, es decir, 9 de cada 100 repudiaron esta elección. Si eso no es un fracaso, si eso no es darle la espalda a 9 de cada 10, perdón, si eso no es darle la espalda a esta farsa, yo no sé qué es. En cualquier país democrático, una elección con el 90% de abstención es un fracaso. Háganse cargo de que el pueblo les dio la espalda, háganse cargo que el pueblo repudió esta medida, háganse cargo que no era cierto lo que decían de la exigencia, háganse cargo que Sheinbaum tuvo 26 millones de votos más de lo que pasó el día de ayer. Es un fracaso. Ella sola. Y con todo el dinero, con todo el aparato, con todos los anuncios, con toda la funcionalidad que le pusieron a esto, la gente no salió a votar. En la Brigada Mapache, con el Frente Cívico Nacional y otros, hicimos 2 encuestas. Una de GEA-ISA, telefónica, en 1000 casos, y otra con metodología Verumen que levantamos nosotros. ¿Qué dice? Y eso es importantísimo para que se entienda por qué la gente le dio la espalda. De las personas que no fueron a votar, la gran mayoría da razones como, por ejemplo, ¿por qué no creen las elecciones? Eso es el 21%. Porque rechazó la reforma judicial, eso es el 8%. Porque no tenía tiempo, porque estos son una cosa que no vale la pena, el 6%. No son importantes estas elecciones, 18%. 70% de las personas que no fueron a votar es porque están en contra de esta elección. Y también hay que tomar un dato importantísimo. 50% de las personas que no fueron a votar tienen un programa social. Quiere decir que ya empieza la gente a rechazar la extorsión de que va a perder programas sociales si no hacen caso. Es importantísimo empezar a detectar. Ahora sí, 67% de los que votaron, de ese minúsculo 10%, tenían programas sociales. Entonces, sigue funcionando un aparato de Morena, pero lo importante es absolutamente entender, el pueblo sabio habló, 9 de cada 10 dijeron, a mí me vale madres esta cosa, y no votaron. Si eso no les detona, erosiona, cuestiona la legitimidad, si tuviera un mínimo de congruencia, tendría que anular estas elecciones. Bueno, pues mira, como hacíamos algunos escenarios, Morena tiene un padrón de unos 8 o 9 millones de militantes, ¿no? Básicamente fueron los que votaron ayer. Oye, Poncho Cepeda les prometió 6 el solo, a ver, el CENTE. Muchos dicen que sí, es que estaban en 6 y llegaron a 8. Decía Emilio que esto es darle la espalda incluso al proyecto de Morena y eso. ¿Por qué ayer en Veracruz, a diferencia de lo que se dice, se recibe prácticamente la misma votación por parte de Morena que la que hubo el año pasado en la elección para gobernadora? El 51% es a favor de la 4T. Y compara el nivel de participación de las municipales con la elección judicial. ¿Quiénes pierden en Veracruz? Crece Movimiento Ciudadano, pero con puntos que se le quitaron al PRIAN. Eso es muy importante. Eso es una realidad. Ahí están los datos del Quiero hacer un paréntesis. A ver, ¿sí se puede diferenciarlo del Poder por Judicial? Ejemplo, en Durango, ¿cuánto participaron? En Durango participó el 45% de la población en la elección municipal y el 12% en la judicial. O sea, conscientemente no fueron. La gente diferenció. Y esos son datos del CREM. Y en Veracruz es la misma proporción. O sea, la gente absolutamente mencionaba Emilio encuestas. La semana pasada, Azucena, la semana pasada apenas salieron varias encuestas en donde más del 60% de las personas, aquí mismo creo que se mencionó, estaban de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Entonces, vamos a entrar a un juego de que
está pretendiendo la oposición. ¿Y por qué no salieron a votar? Legitime, pues no lo sabemos, pero eso no quita la legitimidad de la elección. Eso no hace que la elección haya sido ilegítima. Pero nosotros tenemos, son 13 millones. ¿Por qué? ¿Por qué los 13 millones que salieron a votar ustedes los nulifican? A ver, ese es el punto. ¿Por qué no valen? Porque así haya salido una persona a votar, la ley establece que así debe ser. Y así se debe de respetar, porque eso es lo que establece la ley. A ver, vamos por partes. La primera, un análisis serio nos dice que la elección del Poder Judicial fue un fracaso. ¿Por qué? Participó el 11%. Es un fracaso por donde se vea. Y en estos estados donde era concurrente se nota la diferencia de ir a un lugar y a otro. Segundo, si vemos el comportamiento del elector sobre Morena, nos damos cuenta que recibió un frenazo, un frenón terrible, porque no pudo seguir con su narrativa de que iba a arrasar. Tercer tema que hay que poner sobre la mesa. Las alianzas son importantes para la oposición. Si toda la oposición se alía, pues la derrota de Morena está a la vista. Es decir, este país tiene una esperanza de que se compongan las cosas, sobre todo en el 2027, de que ya no tenga Morena el poder legislativo y podemos cambiar, por ejemplo, el presupuesto para que haya medicinas para los niños con cáncer. Seguimos aquí con Israel Zamora, Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira. Adelante. Esta farsa destruyó el Poder Judicial y pone en riesgo la democracia mexicana. Es una venganza que ayer se consumó y que fue planeada por Andrés Manuel López Obrador. Tan venganza es que, por ejemplo, no van a elección los tribunales agrarios, ni el Tribunal Fiscal de la Federación, ni los tribunales militares. Es decir, esta parte que somos el país más democrático del mundo, pues eso ahí también se derrumba. Me preocupa que la presidenta de la República diga que la oposición debió haber tenido vamos candidatos. A escucharla, ¿te parece bien? Sí, por favor. ¿Estamos listos? Adelante, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta sobre la oposición, justamente. Hacen un llamado a no votar. ¿Por qué no puede participar el pueblo en la elección de un juez? ¿Cuál es el argumento de que no participe el pueblo de México? Porque dicen es que ya no va a haber contrapesos. Bueno, ¿por qué no participaron en la elección? ¿Por qué no tuvieron sus candidatos? Recuerden que el Poder Judicial primero puso candidatos y luego se retiró del proceso. ¿Por qué no pusieron candidatos o candidatas? ¿Por qué no llamaron a la gente a votar por sus candidatos o candidatas? México es el país más democrático del mundo. ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué no pusieron candidatos o candidatas? Al pueblo de algo distinto, pues trabajen. ¿Por qué no pusimos? Porque está prohibido. Porque la ley prohíbe que los partidos políticos participen en este tipo de procesos. Es más, ni siquiera en la mesa del Consejo del INE hay silla para los partidos políticos. Creo que la presidenta no fue informada de esto y creo que le gana la gana. Ella es jefa del Estado mexicano y una jefa del Estado mexicano debería estar pensando en que no va a tener legitimidad el Poder Judicial, en que algo está sucediendo y por eso la gente no fue a votar, y en cómo busca armonía y no cómo divide a los mexicanos, porque ese tipo de discursos después de un proceso electoral divide a los mexicanos y quiere decir que vamos a seguir escuchando al régimen en campaña de aquí al 27, porque si algo teme el régimen es perder elecciones, por eso se apropia de los órganos electorales, de los tribunales electorales, porque les aterra perder el poder. ¿Cómo podría, déjame hacer esta pregunta porque es importante el señalamiento que hace Rubén, ¿cómo podría la elección haber propuesto candidatos o impulsado candidatos? Lo que creemos nosotros en Morena es que debieron participar para apoyar a los candidatos que ellos consideraban como los idóneos. Pero ¿cómo podían hacer campaña y eso? No podían. Está prohibido. Bueno, pero ¿ustedes lo hicieron? A ver, la oposición... No, ustedes lo hicieron. La ley prohibía dos cosas. Una, promover y la otra, desacreditar. Y la oposición... de manera reiterada, todos los días desacreditaba, claro que sí, desacreditaban a los candidatos que ellos mencionaban, estaban identificados con cercanos o afines o contrarios a nosotros ganamos. Entonces ganamos. Mira, a nosotros nos conviene que la oposición siga pensando así. La oposición, que la oposición siga pensando eso. El cálculo que ha hecho la oposición en las elecciones, al menos las dos últimas del 21 y la del 24, se les demostró que están totalmente equivocados. Ellos decían que iban a ganar con Xóchitl Gálvez y al final quedaron al doble le ganó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese mismo juicio que hicieron es el que están haciendo ahorita.
nosotros ayer, la votación que se tuvo tanto en Durango, en donde Morena creció, y en Veracruz, demuestran que Morena y en general la 4, en Durango y en Veracruz. Así es. Y prácticamente lo que se demostró es que el pueblo de México sigue apoyando la transformación que representa Morena, incluso el PT, aunque no fue con nosotros en Veracruz, sigue apoyando la gente ese movimiento que defendió esa reforma al Poder Judicial. Y repito, lo importante aquí no es desviar el punto. Los 13 millones, por supuesto que le dan legitimidad, es una reforma. Perdón, decía ahorita Rubén que somos la burla en el mundo por esa reforma. ¿Qué podemos esperar de la opinión internacional? De los medios, de los grandes medios, pues son los mismos que controlan a los poderes judiciales en otros países. Cuando los felicitan, entonces sí valen. Cuando felicitan, entonces Claudia Sheinbaum sí lo presume. El Poder Judicial en muchos países también está ahí. Ahora, vamos a un punto. Hacían la comparación con Bolivia. Permíteme, con eso concluyo mi participación, te lo prometo. Se hicieron mucho tiempo comparaciones con Bolivia y decir que México y a fuerzas, y yo sostuve, no se puede comparar la realidad de Bolivia con la de México. La población de Bolivia son 12 millones de votantes. Quiere decir que entonces ayer salió a votar el equivalente a todo Bolivia en la elección judicial. Bueno. Pues sí, salió a votar una ciudad de China, carnal. O sea, si tú te pones en ese absurdo, pero pues hay que nos comparaban con Bolivia, por eso yo digo, no seas absurdo. Perdóname que te lo diga así. Sí, pero es lo que yo estuve diciendo y sosteniendo. No se puede comparar. Tienes que hacerte cargo de que el pueblo bueno te dijo que no. Israel, ustedes solo utilizan el pueblo bueno cuando les conviene. Ayer 9 de cada 10 le dijeron no a esta farsa. 87 millones de personas. 87 millones de personas te dijeron que no. Salieron a votar. Hazte cargo de que 87 millones de personas te dijeron que no. Bajo ese principio no hagan menos a 87 millones de personas. Pero déjame te digo, acuérdense lo que decía, ni los veo ni los oigo. 13 millones de personas para la oposición no existen. Permíteme. Vamos con Rubén. Pues es un diálogo, hombre. En Estados Unidos, hace unos días, un juez decidió proteger a estudiantes mexicanos y lo hizo contra el poder de Donald Trump. También hay otros jueces que han protegido a los Dreamers contra el poder de los gobernantes norteamericanos. Otro juez frenó impuestos que afectaban a los mexicanos. ¿Cuál fue la respuesta del señor Trump? La misma que Andrés Manuel López Obrador. Hay que quitar a los jueces. Los jueces no pueden ser seleccionados por su capacidad, que haya votación para jueces. Es exactamente lo mismo. La misma. Los grandes personajes que tienen este tipo de resolver las cosas, es decir, presionando a las minorías, no les gustan los jueces autónomos, no les gustan los jueces independientes. Y va otra vez mi pregunta, ¿y por qué no elegimos al tribunal fiscal? ¿O a los tribunales agrarios? ¿O por qué no elegimos a los militares? Oye, ustedes voten por sus jueces militares. Esta reforma no lo contempló, pero además al ciudadano se le engañó. Vuelvo, aquí en la Ciudad de México se dividió en 11 partes el territorio. Ustedes, los que votan aquí, solamente eligieron a la 11ª parte de los jueces. Todo lo que prometió Andrés Manuel era falso. Cierro con esto. En Durango y en Veracruz le fue muy mal a Morena. El tema en Durango se demostró que se le puede frenar. Con sus grandes dirigentes viviendo ahí y amenazando a todo el mundo. Ahorita me dicen lo de Durango y Veracruz porque pues obviamente cada quien tiene su narrativa y queremos números. El tema de Claudia Sheinbaum no es menor. Primero, no podían intervenir los partidos. Me hago cargo que para Morena violar la ley es una costumbre y eso no les implica impedimento. Segundo, el problema fue justo el modelo autoritario que tiene de gobernar Morena. En el Poder Legislativo controlaron todas las presentaciones. En el Poder Ejecutivo, incluso el Comité de Selección se encargó de decir que cualquiera que no pensara como ellos no iba a pasar. Y ahí están los intelectuales orgánicos defendiendo eso. Y la tercera, el Poder Judicial acató la suspensión y como estaba en riesgo, el Senado volvió a traer y terminó una tómbola vergonzosa. No había manera más que los que estaban en funciones de poder llegar a la boleta. El problema es ese, que quienes llegaron a la boleta estuvieron todos controlados por Morena. Esa es otra mentira. No es cierto que la gente iba a elegir a quienes eran sus juzgadores. Antes los eligió Morena.
Ahora, ¿esto es definitivo, que vamos a tener un poder judicial cooptado, que no va a ser independiente, que va a estar a favor del poder? ¿Es definitivo así? Empieza una... ¿podemos decirlo hoy? Mira, más o menos va a pasar lo que le pasó al sistema de salud. Hicieron el INSABI, destrozaron todo y tuvieron que echar marcha atrás. Algo así va a pasar. El problema es todo el retraso en los juicios, el problema es toda la falsedad de lo que están diciendo. Viene un caos de aquí a septiembre total. Es más, ni siquiera están cumpliendo la reforma constitucional que hicieron para defender los derechos laborales de los juzgadores. Está dándose una sucesiva y masiva violación a los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial. Rubén, ¿hay alguna posibilidad de que mejore el Poder Judicial después de esta elección? Bueno, si tuviéramos enfrente a gente responsable, a gente que estuviera pensando en el Estado mexicano, lo primero es que hay que, incluso con esas reglas, evaluar cómo se está votando, porque en el 27 se va a votar de esa manera tan confusa como esta, pero ahí coincide con todas las elecciones federales. Eso lo haría cualquier responsable. Segundo, creo que el Tribunal de Disciplina tiene que evaluar a los juzgadores que vienen de fuera del Poder Judicial. Es su facultad. Y debería ser un proceso muy transparente, un buen examen de oposición para ver si son capaces. Ser ministro de la Corte siempre vas a tener asesores, secretarios de estudio y cuenta, gente de apoyo. El juez que está enfrente del justiciable tiene que resolver en muchos casos de manera inmediata. Ser juez penal en este país es muy difícil por la oralidad. Y en descargo de muchas cosas que se generalizan sobre los jueces, yo te quiero decir que en este país hay presunción de inocencia, que en este país hay juicio oral, que en este país es el artículo primero de la Constitución, y muchas veces se le trasladan errores. Nada más déjame terminar. Ya llevas dos participaciones. Discúlpame, errores de los ministerios públicos. No les gusta que hablemos. No. Por eso la mañanera por eso la presentas a la mañanera de 5 horas. Entonces me voy a tomar mis 2 minutos. Mira, pero es muy sencillo. ¿Qué sucede? Se le trasladan errores de un ministerio público local, por ejemplo, a un juez. Oye, hay que mostrar lo que se está, hay que mostrar lo que se está diciendo ahorita aquí es falso. No es falso. Primero dicen que eran puros candidatos de Morena y los del Poder Judicial. Yo ayer que fui a votar, si hubieran ido a votar, hubieran visto que en las boletas venían Poder Judicial, ahí venían todos los candidatos. Dije solo los que estaban en funciones ellos, no es cierto, porque también el Poder Judicial promovió a personas que no estaban en funciones. Pues los primeros lugares está Entonces, Poder Ejecutivo. Los del Poder Judicial. Sí, porque la gente no confía en el Poder Judicial. Los del Poder Judicial los eligió el Senado. Los que fueron a votar no confían en el Poder Judicial. Los eligió el Senado. Se decía ahorita que algunas personas más bien que los jueces actuales o que el Poder Judicial actual defendía a minorías. Pues sí, en eso sí voy a estar de acuerdo. Defendían a una minoría rapaz, a una minoría que tenía controlada. Pues claro, ahora, por ejemplo, el que está ganando ahorita, que muchos a lo mejor no lo traían en el radar, Hugo Aguilar, es un abogado indígena. Qué interesante. Los niños con cáncer son minoría rapaz. Pues llegamos al bloque final de esta mesa, las conclusiones. ¿Cómo les fue en Durango y en Veracruz? A ver, ¿cuántos municipios, así en general, independientemente de población o de importancia, si es la capital o no, cuántos municipios ganó el PRI en Durango? 21 junto con, nuestra coalición se llama Unidad y Grandeza. ¿Con PANI? Con PAN y PRI nada más. Ajá. Ganamos entre los dos 21 municipios. Si hoy fuera la elección de gobernador, nosotros ganamos el estado de Durango con una gran facilidad. Se desploma Morena, sobre todo en relación con la elección de la presidenta Sheinbaum, y pues Durango va a seguir siendo un estado priista. Yo felicito la alianza, yo soy aliancista, y entonces me da mucho gusto que haya tenido un buen resultado. Tenemos un buen gobernador, y nuestras dos dirigencias nacionales, Alejandro Moreno y Jorge Romero, decidieron esa alianza, y creo que fue un éxito, y es un éxito. 21 de 39 municipios gana la alianza PRI-PAN, incluyendo la capital. Incluyendo la capital y Lerdo. Y de los otros 18 que quedan, ¿cuántos ganó Morena? Prácticamente 15, 16 estaría ganando Morena, pero es importante aquí mencionar que Morena gana la segunda ciudad más poblada de Durango, que es Gómez Palacio, que eso es importantísimo. Okay. Y también en Veracruz, cuando aguántame, déjame acabar Durango, si no nos hacemos bolas. 15 Morena y los otros 3 los ganó MC. Los otros 3 MC, nada más te voy a decir una cosa, porque es muy importante aclararlo. En el caso de Durango Capital,
Morena se va al tercer sitio, Es decir, ya ves que ellos decían que eran poderosos, ahí mandaron a Andy, se fue al tercer lugar. Entonces, yo si fuera Morena, yo sí haría una reflexión. No la van a hacer porque ellos son irreflexivos, ellos andan festejando el 12%. El 11%, pero bueno. A ver, si quieren decirme cifras, ¿qué porcentaje de la población ahora va a gobernar el PRI con el PAN en Durango? A ver, te voy a dar otra cifra, porque es la que tengo en la mente, que son, ahora PRI y PAN sacaron 260,000 votos, y Morena saca 180,000 votos junto con el Verde y el PT. Sí. Ahí fueron en alianza incluyendo total. la segunda ciudad más poblada. Pero Laguna, ¿no? El tamaño de Durango y el desplome que tiene este doctor Enríquez, que es el anticandidato, por cierto, pues es brutal, ¿no? Israel, ¿algo más de Durango? Pues mencionar que Durango es el último bastión priista. Le echó todo. Bueno, todo Coahuila. Perdón. Y ahí te esperamos el año que entra. Para que te lleves una blanqueada. Decir que hubo una operación que ya se denunció por parte. Una operación de Estado. Está denunciando en Morena. Hubo presiones. Incluso quedó documentado cuando fueron algunos senadores allá que los detuvieron. Estuvieron presionados. Están señalando al gobernador Esteban Villegas. Así es. Hubo una operación del Estado, eso es lo que se va a presentar las denuncias, esperemos que, pueda ser atendida ahí de manera correcta, pero hubo una operación de Estado también. Veracruz, 211 municipios. 212 municipios. 212, ¿cuántos se llevó el PRI? Ahí fueron solos, ¿verdad? Fuimos solos, nos llevamos, si mal no recuerdo, 22, subimos en 2, chécalo, subimos en 2 nuestra relación anterior, conservamos Orizaba y Cozoleacaque, y subimos nuestro porcentaje. Y obviamente habrá que hacer una buena reflexión al respecto. Aquí el PAN se lleva 34, o sea, el que más, Morena con su alianza, Morena y Verde, ¿no? 60 municipios de 211. El PAN solito 34, el PRI solito 23. Ahí está, subimos 2. Pero si sumas las del Verde, o sea, el Verde fue solo, en algunos municipios son 60 y 13 y 28. Y MC 41, pues muy bien, ¿no? Sí. Si tú sumas toda la oposición, estos salen cajeados. No, mira, a ver, lo que yo mencionaba en votación, que es muy importante, la votación total, el PRIAN, ¿no? Está perdiendo prácticamente, habían recibido 24% en la última elección, y ahora MC creció del 6% al 13% porque le quitó puntos. O sea, ustedes PAN y PRI, aunque fueran separados, Morena prácticamente 57 municipios. Morena y sus aliados 102 y MC 41. Pues no les fue bien en Veracruz. No, es lo que nosotros estamos sosteniendo. Y Morena, si tú ves el porcentaje de votación del año pasado a hoy, es prácticamente en Veracruz. En Veracruz. No, es falso. Déjame hacer una lectura, porque el proceso sustantivo es que en la jornada de ayer, punto número 1, en la elección judicial queda muy claro que hay un rechazo, y en Durango y Veracruz Morena va para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es muy importante leerlo para el 27, que sí hay condición de tener el partido de Estado que es Morena. Segundo, que la gente empiece a mandar señales de que no importa la extorsión para los programas sociales, donde la gente ya sabe que es un derecho y no los pueden extorsionar. Eso es un dato muy esperanzador. Tercero, ayer salieron miles de personas a marchar en la Ciudad de México y 40 ciudades más. Y eso quiere decir que la gente está recuperando la esperanza de luchar contra un régimen autoritario. Si no fuera porque la elección judicial significa la destrucción de un contrapeso y significa la destrucción del Poder Judicial, yo estaría de fiesta. Porque el mensaje ciudadano es empezar a poner límites a los abusos de Morena. Bueno. Y eso es muy importante retomarlo. Cerramos un minuto, Rubén. Ayer fue un día triste para México, porque se destruye el Poder Judicial, pero muy duro para Morena, porque todo lo que tramó terminó en un 11% de participantes en ese fraude que se llama elección al Poder Judicial. Fue aplastado en Durango y su crecimiento en Veracruz cesó. Y bueno, el pueblo ya los está juzgando, y para el 27 hay una luz enfrente de que podamos detener la destrucción del país, y corresponde a las oposiciones un diálogo profundo. Israel. Pues el día de ayer, por fin,
los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya no le van a rendir cuentas a una persona o a 86 senadoras y senadores que los elegían, sino prácticamente a 5 millones de mexicanas y mexicanos por cada uno de los ministros, que en promedio son los votos que van a recibir según las tendencias. Eso demuestra que ahora el Poder Judicial le va a rendir cuentas al pueblo de México. Eso era importantísimo. Nosotros creemos que ahora sí se genera ya una separación del Poder Judicial, del poder económico que por mucho tiempo lo tuvo dominado, y que esas resoluciones que emitía el Poder Judicial muchas veces iban en contra del interés general. Esta reforma, entonces, como decía el presidente Andrés Manuel, cumple esa máxima que tenía de que el pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Ayer el pueblo de México salvó al propio pueblo de México del Poder Judicial. El gran pueblo de México al 90% les dio la espalda. Ese es el dato que tienen que tener absolutamente claro. El gran pueblo de México dijo no al engaño. Y si ustedes tuvieran un mínimo de congruencia, harían caso a ese llamado y anularían esta elección. Hay una irresponsabilidad tremenda de Morena de no reconocer que el 90% de los mexicanos no fue a votar, y que dentro de los que fueron a votar hay un porcentaje del 10% que anuló, y hay otro gran porcentaje, creo del 11%, que no llenó todos los recuadros. Preocúpense. La irresponsabilidad es de la oposición, que nulifica el voto de 13 millones de personas. Para la oposición, 13 millones no existe. No valen. Cuando hay irresponsabilidad, vamos a caer en este tipo de extremos. Un Estado se preocuparía por la baja participación. Un Estado democrático. Una pandilla que es Morena lo festeja, porque eso es Morena. Una pandilla destructora de fanáticos. No hace ese cargo del llamado mayoritario a la gente, es solo viso de un entendimiento autoritario y totalitario del poder. El problema es que México está ya entrando en la fase de una dicta blanda, de gente que no permite otro tipo de entendimiento, que controla las boletas, y ahora esencialmente por una venganza, por un proceso mal planeado y mal ejecutado, van a controlar al Poder Judicial. Y no es cierto que la gente salga en masa, no. Dice Israel y dice, bien, se le va a deber a los electores. ¿A quién? Al aparato de Morena. Y ahí están las ministras, que son militantes consumadas de Morena y lo presumen. A ninguna persona que salió a votar ayer se le negó el derecho a votar. Cualquier persona que llegaba a una casilla el día de ayer se le permitía votar. Te dejo una. ¿Por qué tanto ejército dentro? Oye, en el INE el ejército. ¿Y por qué tanto el ejército? INE, por primera vez el INE el ejército. Fotos. Hay un pueblo que se llama Nazas, 200 soldados y miembros de la Guardia Nacional. 20 segundos. ¿Por qué se militariza este país? Muchas veces se ha pedido aquí que se garantice la seguridad en las elecciones. La presencia de los elementos de seguridad fue para garantizar la seguridad, pero jamás para imponer, como antes sí se hacía a través del Estado. No parece, gracias a los tres. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Azucena. Gracias.